Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto tenerles aquí una vez más. Estamos bien contentos, bien contentas, celebrando nuestro sexto encuentro intempestivo sobre la investigación en artes integradas, sexto y último del semestre. He de decir, hoy este encuentro es bien especial, debo decirlo personalmente bien especial porque está organizado en colaboración con estudiantes. Como les he contado en otras instancias, hemos tenido siempre una colaboración de pares, de coordinación, de organización, pares que han dirigido sus invitaciones y los contenidos, las problemáticas que hemos tratado hacia la interna del doctorado, hacia la externa del doctorado, y en este caso hay algo bien particular con quienes hoy día están colaborando en la organización, que la verdad, voy a decirlo, han hecho un trabajo increíble, porque a mí me llegó un guión, voy a revelar esta información en relación a la sesión de hoy, que está muy bien organizado, muy bonito. Y Fabiola Leiva y Guillermo Becar, que están cumpliendo ese rol, a diferencia de lo que pasó con Mara y Rodolfo, que también fue súper interesante, fue el encuentro intempestivo anterior de estudiantes, ya no van a tener una conversación solamente entre ella y él, sino que han invitado a... Bueno, voy a dejarla aquí, voy a dejar en suspenso la invitación. Tenemos dos invitados, una invitada y un invitado eh, que están asociados a la Academia de Humanismo Cristiano, que Fabiola los va a presentar prontamente, pero se abre una conversación de cuatro personas con nuestra estudiante y nuestro estudiante dirigiendo, llevando adelante esa conversación, con el espíritu que nos convoca en los encuentros intempestivos, que es después de tener un encuentro con algunas presentaciones sobre lo que vienen haciendo, podremos tener una conversación abierta, ojalá lo más fructífera, lo más rica para eh, poder tensionar nuestros trabajos, nuestras investigaciones, nuestras proyecciones, nuestros deseos a partir de este encuentro, ¿no? Así que Fabiola, Guillermo, muchas gracias, infinitas gracias por haberse involucrado en esto. Les dejo a ustedes la palabra para que puedan presentar a nuestra invitada y nuestro invitado. Ok, parto yo, no sé si me escucho bien. Sí, súper. Bueno, me sumo a Santiago para desear una buena tarde a todas, todos y todos. Para nosotros también resulta muy gratificante poder reunirnos a escuchar y a dialogar en torno a las artes, sobre todo a las artes integradas, ¿cierto?, en el marco de nuestro programa doctoral, por lo que celebramos junto a Fabiola la posibilidad de este encuentro, ¿no? Cuando Santiago Asturaga nos convocó para exponer la idea de lo que eran estos encuentros, nos aventuramos inmediatamente con Fabiola para estar a cargo de este último encuentro en este primer ciclo, porque esperamos que sea el último, ¿no? Y en ese tiempo, no, o sea, perdón, que sea el primero, no el último. Y en este tiempo, ¿cierto? Desde la invitación, nos abocamos a conversar sobre qué foco otorgar a este espacio y entonces comprendimos inmediatamente que no queríamos ser expositoras, sino que más bien apelar al ejercicio plural de las artes y contribuir así a un espacio que establezca una apertura para conocer otros trabajos a partir de la mirada que desarrollan otras y otros investigadores. Es por esa idea en torno al diálogo, lo colectivo y con ello al encuentro, ¿no? Rememorando de alguna manera aquel singular plural de Jean-Luc Nancy, pensamos mucho en la interesante discusión también que se dio el año pasado en el contexto de la asignatura de metodologías de la investigación en nuestra corte, ¿no? Donde discutimos y tuvimos una apasionada y sentida discusión sobre las artes integrales, por sobre todo sobre la relación con otros lenguajes. A partir de ese recuerdo que gestó inquietudes en la definición de los problemas de investigación y diseño metodológico que hoy abordamos desde la primera corte de candidatas y candidatos de este programa, es que nos propusimos conocer experiencias de cruce en la práctica investigativa, posicionando a las artes como un campo metodológico que permite una práctica artística integral, afectiva y performativa, como revisa y divulgan de alguna manera María José Contreras y Rosana Piccini desde Latinoamérica, en donde se puede producir un trabajo en una figura que pone atención y afectación desde las preposiciones, ¿no? Dejando el sobre para abordar más bien el desde, entre, con, contra ellas, entre otros que promueve Marie Bardet y que permiten abordar problemas, preguntas,
métodos y procedimientos desde una mirada más bien descentrada, como compartiría la escritora argentina Val Flores. Estas formas de comprender y activar las prácticas nos mueven de sobremanera. No obstante, como decidimos ampliar el espacio, invitamos a dos colegas de la Facultad de Arte de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, donde trabajamos en conjunto con Fabiola Leiva. Es por eso que entonces invitamos a este encuentro a Milena Gallardo, quien es doctora en literatura chilena y hispanoamericana en la Universidad de Chile, quien en la actualidad es la coordinadora del Magíster en Arte Popular Latinoamericano en nuestra facultad y encargada de investigación y posgrado. Bienvenida, Milena, vamos a estar muy felices de poder escucharte y de poder compartir este espacio también que es muy propio para nosotras con Fabiola, en el que también tus relatos y visiones de la práctica artística pueden estar situadas en este contexto. Y junto a ella también invitamos a otro colega al que queremos mucho, que es Felipe Palma, doctor en Sociología Visual de Golmich, quien es el editor principal a partir de este año de nuestra revista, de la revista Actos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, e integra también el núcleo académico del Magíster en Arte Popular Latinoamericano y de la Escuela de Artes Escénicas y Audiovisuales que tengo la posibilidad de dirigir en la actualidad. Ambos confabulan activamente el trabajo documental, que podría ser tan solo uno de los puntos en comunión que podemos encontrar en las dos personas a las cuales hemos invitado el día de hoy. Les convocamos porque en sus experiencias han desarrollado una serie de estrategias que entrelazan lenguajes para mediar diversos relatos y narrativas del mundo, acompañando comunidades, promoviendo gestos políticos que significan desarrollar procesos, espacios de memorias y archivos con estrategias diseñadas desde o con las artes para retomar la atención por las preposiciones. De esa manera es que a partir de sus experiencias y nuestras inquietudes junto a Fabiola hemos denominado a este encuentro Memorias y Mediaciones desde las Artes. Y lo que viene es lo importante, ¿no? Escuchar a Milena y a Felipe para luego activar un espacio de diálogo y preguntas junto a las personas que están aquí presentes. Te doy el pase para iniciar, Milena, con tu exposición en esta tarde en nuestro encuentro. Ahí, voy a compartir una pequeña presentación. Em, ¿Se puede? ¿Se ve? Sí, Ah, ya. sí, sí, lo vemos. Ahí sí. Bueno, buenas tardes. Les doy las gracias. Yo también, Guillermo, Fabiola, Felipe, Santiago, por esta invitación y porque podamos compartir este espacio. Saludo también al resto que nos acompaña. Em, Yo voy a presentar dos trabajos, muy así por encima, ¿no? Pero traté de enfatizar un poco lo que fue la experiencia metodológica de estos trabajos. Hay una premisa que los vincula, que vincula en realidad toda mi trayectoria. Yo llevo más o menos unos 20 años ya trabajando en torno a las memorias y su relación con distintas prácticas artísticas, culturales. Em, y en este caso, bueno, voy a presentar, como les digo, dos trabajos que se unen en relación con búsquedas metodológicas, creativas, situadas, que trabajan con archivos como base, entendiendo estos archivos como dispositivos vivos que mediante distintas activaciones pueden ser capaces de dar lenguaje, de dar espacio, representación en lo público a una serie de afectos, de sensibilidades complejas, contradictorias, que surgen en el contexto de la represión y la resistencia, ¿cierto? Como en esta tensión entre ambas. em, entre la represión y la resistencia, pero también entre la experiencia del dolor y la experiencia de la agencia también en ese mismo marco. Y pensando, bueno, siempre trabajando con sujetos en ese sentido, pensando cómo desarrollar allí una ética del cuidado, de la escucha y de la creación colectiva. Em,
Em, bueno, una de las cuestiones que quería poner, no las voy a desarrollar para nada, solamente mencionar que coinciden también aquí procesos de subjetivación política y de puestas en cuerpo que me fueron llevando hacia esta idea de, más antes que oponer este lugar de la agencia y de la víctima, que es un lugar bien hegemónico en el campo de las memorias, pensar más bien la agencia desde la vulnerabilidad. Encontré también esta categoría de emoción feminista que tiene que ver con experiencias afectivas que se relacionan con el género, con los binarismos, pero de manera dinámica, ambigua y con potencia, agencia de ser. Em, Aquí les fui agregando algunos pedacitos de lo que fue este primer trabajo, que fue la creación de un podcast de experimentación sonora con testimonios, con viajes a la zona de Antuco. Eh, Fue un trabajo que tuvo que ver con las desapariciones forzadas en el caso Endesa Antuco. Eh, Fue una iniciativa de una de las agrupaciones de familiares y nosotras propusimos en un principio un acompañamiento, el desarrollo de una crónica. Al comienzo fue un poco eso, acompañarlas en una ruta que iban a hacer marcando distintos lugares pidiendo el reconocimiento como sitios de memoria de sectores muy alejados, de lugares muy alejados, el Retén en Antuco, el Regimiento de Infantería de Alta Montaña, bien arriba en la cordillera. Es una ruta que además es la misma ruta en la que fallecen hace unos años atrás este grupo de chicos jóvenes, no sé si recuerdan en el caso de Antuco. Entonces, bueno, se mezclan varias cosas y ellos han estado ahí pujando de manera muy autónoma, autogestionada, por ir marcando estos espacios, por ir también dándole lugar a ciertos em, discursos que circulan en los pueblos muy pequeños en torno a ciertas zonas en las que podría haber cuerpos. Hace unos años se encontraron algunos, pero después las búsquedas no persistieron allí. Entonces ahora querían también encontrar un espacio em, para trabajar en coordinación con el plan de búsqueda. Y bueno, en el marco de eso había toda una pata que tenía que ver con memoria y con cómo difundir esto, y ahí entrábamos nosotras, así que hicimos un trabajo, yo les puse acá un reel así medio bastante artesanal, pero que lo quise poner porque juntaba varias cositas, un poco para que se puedan hacer una idea de lo que era. Así que perdón por porque viene directamente sacado del Instagram, pero espero que dé cuenta un poquito de lo que fue el proceso. Tuvimos ahí también un trabajo de construcción de guión con Daniel Alcaíno, que hizo la voz narradora. Eh, Participamos varias personas, aunque fuimos dos quienes... Voy a bajarle un poquito. Se les unió a tres o a cuatro dirigentes y al doctor Allende. Si la lucha del pueblo de Chile tiene muchos y muchos años, es uno de los primeros países en esto. Desde luego que tuvo partidos políticos con la definición que ha tenido el Partido Comunista y que tiene el Partido Socialista. Además, aquí nacieron organizaciones obreras muy anticipadamente a lo ocurrido en otros países. Tuvimos la Federación Obrera de Chile, que hace más de 50 años. Sino la flor tiesa de la maravilla. Tampoco era la flor, sino que era un granito de sol. La vidriera. La palita dentro de eso. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí para que vayamos a lo que es más pertinente.
Bueno, traté de enlistar un poquito aquí, reconstruir lo que fue la metodología de trabajo, algunos aspectos. Primero hubo todo un proceso de investigación, creación sonora y testimonial. Estuvimos recogiendo allí al comienzo sonidos del territorio, buscamos los testimonios que ya estaban disponibles, tratamos también de encontrar algunos testimonios de trabajadores de empresas estatales de la época que no eran precisamente de aquí, porque esos no los teníamos, pero un poco para escuchar el... Gracias. Perdón, que se me está acabando la batería. Para escuchar el tono de denunciación de esos años, ¿no? Porque la mayoría de estas personas eran dirigentes de sindicalistas. Encontramos también hartos archivos de propagandas, publicidades de esos años a propósito de bueno, los avances en las empresas estatales, en este caso Endesa. También muy interesante, tratamos de incluir al comienzo hacer como una especie de mapeo de lo que había. Disculpen, lo voy a enchufar aquí de mapeo de lo que había disponible y con eso partimos a un viaje con la familia, fuimos 45 personas en total a esta ruta, estuvimos ahí 2 días, acompañamos todo el proceso, fue una caminata larga, 2 días completos, además de algunas acciones que ellos hicieron por allí, estuvimos registrando con cámara, con micrófono, con grabadoras, también entre medio fuimos conversando, haciendo entrevistas, las conversaciones que ellos tenían también, nos dieron autorización para grabar todo lo que pasara en el camino. Eh, Además hicimos algunas entrevistas solas a algunas personas en las noches, como estábamos ahí alojándonos todos en el mismo lugar. Así que teníamos distintas sonoridades en distintos contextos, distintas disposiciones también de testimonio. Y bueno, la parte más interesante fue la del montaje de todos estos materiales, registros públicos, históricos, sonidos de época, música, poemas, insertos reflexivos. Hicimos un guión bien nutrido y lo trabajamos ahí en conjunto con Daniel, que estuvo abocado más bien al trabajo de la interpretación, ¿cierto?, de los distintos textos. em, y bueno, y la construcción conjunta de los guiones que también los revisaron las familias y agregaron algunas cosas, em, corrigieron algunas cosas también que preferían que las cambiáramos. Y bueno, pensaba yo como en términos de aportes metodológicos de este trabajo en particular, em, que podían pensarse estas tres cosas. En principio, eh, lo que es la experimentación misma con el lenguaje sonoro. Yo particularmente no soy de esa área, pero sí me pareció muy interesante la inmersión inicial y luego cómo eso abrió otras posibilidades de registro y de profundización en la problemática. Es una zona muy aislada, es una zona bien en la cordillera bien profunda, donde eh, se contradice un poco este paisaje, este territorio con las historias tan dramáticas que nos compartieron. Luego pensábamos también este lugar como de la ética del montaje, cómo articular esto, cómo trabajarlo pensando no solamente en la cuestión colaborativa, participativa, sino también dándole coherencia a un relato que ponga en el centro las vidas de las personas, los gestos de resistencia, el relato histórico y en este caso el objetivo concreto que ellas traían, que era visibilizar estos espacios, particularmente frente al contexto del plan de búsqueda. Así que bueno, finalizamos además estableciendo esos contactos, teníamos allí los contactos, se pudo concretar esa alianza. Hoy día están efectivamente ya en conversaciones buscando en algunos de estos lugares. eh,
hubo todo allí un trabajo entonces que está en proceso también, porque ahora vino todo el feedback de la Subsecretaría de Cultura, que es quien financió finalmente esto para las agrupaciones. Así que ahí va a haber otra mirada que nos tiene expectantes. Queremos saber qué va a pasar allí. Entonces, en principio, bueno, este trabajo, como les digo, está en proceso y fue una cosa novedosa para mí porque no había trabajado en relación con el sonido. Y el otro proceso que quería compartir, que este ya es de varios años, llevamos unos 5 años y hemos tenido ya dos fondos de patrimonio cultural, y ahora estamos ya trabajando en la publicación del libro y en la clasificación, la donación, perdón, de este archivo a una universidad. Es la construcción de un archivo de más o menos 800 documentos muy variados, que es de la organización Mujeres de Chile, su filial en Magallanes, que es una organización que surge entre el año 83 y se extiende más o menos hasta el 96. Una organización de mujeres pobladoras de distintos orígenes sociales, pero principalmente pobladoras, que se conocen la mayoría de ellas en el contexto de la Unidad Popular. Se hacen parte desde distintos lugares del proceso en esos años y luego, bueno, desarrollan estrategias de resistencia en clandestinidad. Muchas de ellas también eran militantes de partidos y este era un espacio, una zona intermedia para todas, ¿no? Donde se dedicaban a trabajar en cuestiones relativas, la mayoría de ellas a la subsistencia, pensando los cuidados, pensando las ollas comunes, cómo levantar esos procesos en los sectores donde estaban. Em, Hacían Pascuas, la Pascua del cesante, hacían bazares, acompañaban a las familias de los presos políticos en esos años, de las personas que estaban cesantes. Bueno, una serie de acciones que tenían que ver con los cuidados y la subsistencia cotidiana, y por otra parte una serie de acciones que tenían que ver con la protesta propiamente tal. Es una organización que funcionaba por una parte en clandestinidad y por otra parte en una suerte de visibilidad, entre comillas, porque también todas estas acciones eran constantemente reprimidas. Y bueno, aquí eh, nos encontramos con un archivo enorme. Yo partí este trabajo porque mi abuela es una de estas mujeres y encontré, o sea, me compartió este archivo hace unos años atrás y me dijo, pregúntale a tal, a tal, a tal amiga, seguramente pueden tener más cosas. Y empecé a preguntar y claro, o sea, empezaron, todas creían que tenían el archivo completo y llevamos 800 más o menos objetos de distinto tipo. Em, y nuestra intención fue tratar de clasificar este archivo pensándolo como un archivo de memoria, ¿cierto? Entonces, en disputa, con distintas tensiones, un archivo vivo. Y como nuestra pregunta era, bueno, ¿cómo darle a este archivo el lugar en tanto archivo de mujeres pobladoras, de mujeres que en muchos casos aprendieron a leer y a escribir en los proyectos de la Unidad Popular, en alianza con la CUT, con la UT, en esos proyectos que duraron 2, 3 años, que son muy significativos para ellas, un archivo comunitario, un archivo de derechos humanos, un archivo clandestino. O sea, había un montón de características que nos parecían relevantes y que estábamos ahí pensando qué categorías crear, desde dónde trabajar este archivo para poder visibilizar esas características. Pero primero hubo que recopilarlo. Ahí los fondos nos ayudaron harto porque viajamos varias veces a Punta Arenas a hacer este trabajo y además nos permitió hacer también el archivo oral con las historias de vida de estas mujeres que no habían dado sus testimonios antes. Fue muy significativo eso también, porque tenían ellas una visión de su experiencia que era bastante marginal, como que habían hecho lo que había que hacer nomás y como desde un lugar bien
em, como bien marginal. Y a partir de todo este proceso también, tanto ellas como nosotras y todos quienes estábamos alrededor, nos fuimos dando cuenta de la importancia del trabajo y la persistencia. Em, Ahí puedo contar un poquito más cuando sea el momento de las preguntas, pero que hice acá un listado un poco nuevamente de lo que fueron los métodos de trabajo. La recopilación fue multimedial, hicimos registros en audio, en fotografías, en video. Tenemos ya cápsulas con los testimonios sintetizados, también un documental. A propósito del trabajo, también la Universidad de Magallanes para los 50 años hizo también un documental en base a la investigación que estábamos llevando, así que hay dos documentales ya dando vueltas y ahora estamos sacando el libro con los testimonios, así que bueno, fue un... Además tenemos los objetos, los tengo acá en mi living, que estamos terminando la clasificación para poder llevarlos también al Archivo Nacional. Contamos con la asesoría del archivo y el programa de género que tienen hace unos cuantos años, así que bueno, fue bien interesante el trabajo de levantamiento de los materiales. Materialidades heterogéneas, de todo. Voy a mostrar ahí un cuadrito y algunas fotos para que se puedan hacer una idea. Lo más interesante de este archivo es que resultó ser un archivo que iba mucho más allá de la organización propiamente tal. Pensamos encontrar el archivo de la organización, pero cuando hicimos las búsquedas en el archivo oral, la pregunta que les hicimos fue, bueno, ¿cómo te transformaste en una mujer política? ¿Qué fue lo que hizo que una dueña de casa con hijos, con un montón de trabajo, eventualmente con militancia, se decidiera a salir con esta intensidad a la calle en ese contexto? Y la mayoría de ellas se remonta a sus infancias, sus historias vinculadas, bueno, con situaciones de pobreza muy grandes, con militancias desde los abuelos, o sea, encontramos archivos desde los años 30, 40 de militancias comunistas de largo tiempo, y luego hacia adelante también, hasta el presente. Nos entregaron incluso archivos que daban cuenta de sus voluntariados hoy día en hospitales, en distintos lugares, y todo lo que fue también el proceso de tratar de insertarse durante los 90 en toda la nueva institucionalidad que se estaba creando para las mujeres. Y los documentos nos dieron además pistas del fracaso de esa inserción, de cómo esta organización, por lo menos, que era una organización de base, no tenía el lenguaje burocrático para poder obtener e ingresar en esos circuitos. Y bueno, esto dura más o menos hasta el 96. Vemos todo un trabajo ahí también con educación popular a lo largo de Chile, viajan. Pero no se produce la inserción, el diálogo con la institucionalidad en ese minuto, y eso también nos pareció muy importante. Creamos las categorías, ahí también voy a compartirles un listado, sin profundizar, solo para que puedan verlas. Bueno, como les decía, sale de esto una cantidad importante de materiales, y lo otro que nos pareció relevante es el enfoque territorial, porque es un archivo en Punta Arenas, lo que significa que es un archivo chileno-argentino, por lo tanto hay harto material también del cruce y de cómo esa zona, por estar tan cerca de la frontera, funcionó como un lugar de mucho tráfico de información, de reunión en la tierra de nadie, de reunión de los exiliados que viajaban desde distintos lugares, todas esas actividades también organizadas por estas mujeres. Y los aportes metodológicos de este trabajo, pensábamos, bueno, la epistemología situada del registro, el archivo como un dispositivo narrativo que desborda la institucionalidad de la memoria, todas estas hegemonías que estaba compartiéndoles, también la feminización del archivo, otras temporalidades, el lugar de los cuidados de las infancias, la pregunta por las transmisiones, ahí en los mismos documentos está todo esto, los modos de organización, los objetivos de esta organización, la particularidad del archivo clandestino, cómo cuidar, cómo relevar esa particularidad, cómo desclandestinizar este archivo sin borrar esas huellas.
el archivo como un laboratorio también estético, afectivo, político, porque todo esto se va desarrollando en la medida que vamos conversando con ellas y ellas también van viviendo un propio proceso de subjetivación política y de elaboración de sus memorias. Estamos hablando de mujeres de 80 años promedio, entre medio tres de ellas fallecieron. Estuvimos trabajando con 14 así de manera bien cercana, pero eran varias más. Em, Así que solamente, no sé cuánto estoy pasada, ¿cierto? Sí, ya. No voy a hacer nada. Entonces voy a mostrar solamente lo... Ahí después si quieren se meten a la página desde el Instagram, se llama Archifem, si, si quieren ver los videitos para que hay más información. Acá más o menos lo que fueron las series. Cada una de estas series tiene subseries al interior, pero así a grandes rasgos. Y algunas imágenes de los materiales. Acá, por ejemplo, estas recetas, con recetas económicas y que no se echen a perder rápido en el contexto de la crisis. Muchas recetas que hacían circular en las poblaciones para poder ayudar. Materiales censurados en distintos contextos, varias de ellas son madres, esposas o ellas mismas fueron presas políticas, torturadas, asesinadas, hijas, en fin, maridos. Em, estos intercambios en la frontera, como les decía, instancias que ellas mismas organizan. La relación con las infancias, que también es muy relevante, materialidades diferentes, ¿no? El lugar de la maternidad también como un lugar que permite salir al espacio público, estatutos, objetos, certificados de antecedentes, expedientes judiciales, notificaciones de desahucio, carnet de militancia, lienzos, estos documentos que son antiguos, ¿no? Aquí reuniones del Partido Comunista del año 47, Pablo Neruda, acá estas son fotos del Frente Popular, del 38, o sea, es una cuestión así como increíble. Fotos de personales de ellas, de su infancia, cuando nos contaban sus experiencias de pobreza en el sur, ¿no? Familia mapuche. Nos fueron compartiendo todos estos documentos, sus estudios en la UTN, estas alianzas que tenían con la CUT para ser asistentes de párvulos y cómo les pasaban ahí entre medio de los asistentes de párvulos clases de marxismo. Era muy impresionante los apuntes de las clases, tenían todo eso guardado. Estas son las categorías que creamos para ir etiquetando estos archivos. Van a subirse a una página web pronto, así que ahí se van a poder ver en detalle. Em, y bueno, eso. Hasta ahí. Un poco apurado, perdón si me pasé en el tiempo. Gracias. Ahí sí. Gracias, Milena. Para continuar, seguimos con Felipe. ¿Estás por ahí, Felipe? ¿Quieres Aquí compartir tu... estoy, sí. Bueno, muchas gracias, Mire. Siempre es un placer escucharte. Gracias, bueno, por la invitación. Feliz de estar acá, no se lo he dicho. Así que muy interesado en lo que están haciendo y muy agradecido también de ser parte cada vez más. Bueno, de ser breve, me quedan 10 minutos, espero no pasar de los 12. Y yo les voy a hablar también de una presentación que les voy a compartir y se relaciona con lo de la Milena por una forma diferente, ¿no? La Milena está trabajando justamente en recuperar las huellas de un tiempo que está un poco ido, que está oculto, para levantarlo y hacerlo presente en nuestra vida contemporánea. Y lo que les voy a mostrar yo fue un proyecto que nació a la luz del estallido, justamente no para crear una memoria de algo que estaba afuera, sino era para hacer memoria de lo que estaba pasando. Un archivo tenía dos funciones, justamente. Una era para agrupar a la gente en torno a un fenómeno que tenía todos superados y qué podemos hacer en conjunto, cómo podemos construir algo que nos sentamos parte en el contexto del estallido social y luego justamente hacer un registro de memoria. Que si bien se piensa que el estallido todo fracasó, nada quedó, yo soy insistente en que nos mostró lo lejos que podíamos llegar. Y estos archivos, si bien por un momento quedaron como al borde del camino, y así como muchas obras de arte, después del fracaso de la constituyente, etcétera, la depresión generalizada, las personas que habían contribuido a crear este espacio material, eh, sin duda hoy en día van a tomar un rol diferente. Y como les digo, ser
una construcción de alguna manera del concepto límite, del horizonte hacia donde podríamos orientarnos. Eso como introducción les voy a compartir, bueno, voy a ser breve como les digo, para no... a ver, ¿estamos bien? Creo que sí. Ah, no, está mal, no, no me va a asustar. Dame un segundo. Un segundo, por favor, y le damos... Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a compartir pantalla completa nomás. Pantalla completa. Yo estoy seguro que van a ver todo. Tin, tin, tin. Ahora sí. Bueno, ¿ven la imagen, no? Sí. Ya, pues está un poco sucio el fondo, pero bueno, vamos a hacer lo que vamos a hacer más rápido. Este proyecto surge en contexto del estallido, como les digo. Yo estaba trabajando en un grupo de estudiantes de antropología en ese momento, acá en Santiago, y frente a lo que estaba pasando, los estudiantes se me acercan y me dicen, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Somos antropólogos, antropólogas, expertos en estudiar la cultura que nos rodea, el mundo contemporáneo, y no tenemos nada que hacer, ¿no? Están los médicos ayudando a la gente que se enfrentan a las Fuerzas Armadas, están los documentalistas registrando, y nosotros, antropólogas, antropólogos, llamados a entender el cambio social, no tienen nada que hacer, más que pensar, ¿no? Sin ninguna materialidad disponible. En ese contexto pensamos con ellos, bueno, ¿qué materialidad podemos darle a este pensamiento, a lo que está sucediendo? Y surge este proyecto que se llama Cartografías de la Crisis. El objetivo que tuvo fue a ver si me acuerdo, explorar el uso de medios digitales y multimediales para construir resultados de investigación y alcance público desde la antropología, a través de un proyecto de observación y registro colaborativo. Entonces, ¿qué podíamos hacer en este contexto? Y surge este proyecto que fue una segunda capa, que para contarse brevemente, en el contexto de la pandemia, que fueron dos crisis seguidas, ¿no? O sea, desde la explosión totalmente hacia el exterior, era como, reunámonos todos, no nos soltemos nunca más, aléjate que me vas a enfermar, ¿no? Y eso como con 2 semanas de diferencia. Entonces, bueno, en esta crisis hacen estos dos proyectos. Entonces la idea fue hacer una especie de mapa colaborativo. Esa fue la idea, ¿no? Un mapa que funcionara como archivo de registro. Y se establecieron una serie de preguntas que invitamos a la gente a participar. Y la propuesta metodológica a todo aquel, primero fue cerrado a este grupo de estudiantes y después lo abrimos a más gente, era elija un punto cualquiera, donde a usted le parezca relevante, y quédese ahí, ¿no? Es muy antropológico, ¿no? La mirada sistemática constante de tenerse. Quédese ahí y haga 4 operaciones. La primera de ellas era hacer un registro visual, ya sea en fotografías, una serie de 5 fotos, o un video de 1 minuto. Después un registro sonoro, puede ser un paisaje o un relato. Después le dimos un escrito, poético, descriptivo, ya el gusto de cada uno. Y la última solicitud que hicimos fue un gesto de archivo. Era, elija la última foto que recibió en su teléfono antes del estallido. La primera que recibe una vez que empieza el estallido y después su foto favorita, ¿no? O la que más representa lo que está pasando. Entonces eran 4 materialidades que cada participante podía enviar espontáneamente, como les digo, del punto que ellos quisieran, y nosotros teníamos el rol de ser ensambladores. Que está el dispositivo web donde estos distintos envíos se iban articulando, creando una especie de pensamiento colectivo. No podíamos ser nosotros en ese contexto que pudiéramos decir lo que estaba pasando, es una soberbia petulancia totalmente innecesaria, y justamente estaba totalmente alejado de lo que estábamos viviendo. Entonces, por ejemplo, voy a mostrar algunos casos de las cosas que empezaron a llegar. Fue en la población de Hermida, arriba en Peñalolén, donde las fuerzas policiales desesperadas para encontrar causantes del estallido atacan a los colonos de la Hermida, y el pueblo o el grupo de gente se levanta y ataca a la comisaría de Peñalolén por muchos días, ¿no? Casi quemándola, etc. Una guerra campal en ese espacio. Y este, por ejemplo, fue un registro fotográfico de ese contexto. Y así muchos, llegaron de Calama, bueno, de Santiago, muchísimos también, de Santiago Centro, etcétera, etcétera. Esta, por ejemplo, era un resultado de la pregunta por el archivo, ¿no? La última foto que esta persona había recibido era estar en una feria, ¿no? Al lugar Yamil. Última imagen, el 13 de octubre. Después, la primera imagen del estallido que recibe la persona era justamente un perrito orinando sobre un cono o sobre un símbolo de carabinero. Y la que para esa persona más representaba este momento era este meme, que está lleno de memes, ¿se acuerdan? No sé, eh, eh, mami, ahí dice, mami, llamo de tirarle piedras a la yuta, tu tranqui, que llevo limoncitos. También te quiero mucho, vuelvo para el toque de queda. Era, bueno, estos espacios de afectividad humorística que iban ayudando a construir el archivo.
Aquí hay otro, la última imagen, una feria, la primera en la calle cerca de la casa, y la que más representaba en este caso era un insulto a la yuta, a los pacos. Y creo que el sentido del archivo justamente fue este ensamblaje, que cada uno podía dar cuenta de su experiencia, tiene un elemento afectivo también. Era que cada persona pudiera expresar con los distintos medios que estamos teniendo a disposición. Que vale decir que son medios que vienen de la creación, del mundo de las artes, del mundo visual, la fotografía, el sonido, muy ajenos al trabajo antropológico tradicional, ¿no? Y esto le permitía a los participantes poder dar cuenta de lo que estaba pasando y ensamblar justamente este archivo más prolongado. Me mostraban algunas cositas, ¿no? Más rápido como les digo para que podamos conversar después. Este es un video, por ejemplo, que surge en ese mismo contexto. Y así un sinfín de materiales que usaban. Y tuvimos bueno, un universo de materiales. Me recordó el golpe de Estado del 73, que yo era una niña de 13 años y me vinieron a mi mente todos esos recuerdos del golpe del 73. Y cuando lo sentía pasar, me recordaba todo eso y me acordaba de mi casa, del miedo que uno sentía. Pues si nosotros teníamos tanto miedo cuando éramos niños de los helicópteros, porque uno pensaba que se iban a caer arriba de las casas y nos vamos a morir todos. Esa es mi sensación, miedo, recuerdo de golpe de Estado. Era más que nada miedo, puro así como ese miedo. ¿Más te sigo hablando? ¿No? ¿Está bien? Entonces, bueno, pues seguir avanzando un poquito. Ahora, este otro video y después les voy a hablar. Ahora. Y justamente, no, em, la web. Entonces, finalmente desarrollamos una web donde se iban insertando todos estos registros. Una podía cliquear en el sistema y aparecía por punto estos cuatro registros, tipos de registros muy variados, concentrados en Centro, por supuesto, pero se expandían también hacia los alrededores. Y en mi opinión, creo que lo que me pareció muy interesante también no solamente fue dar una respuesta a lo que estaba pasando en un sentido afectivo, de hacer algo en conjunto, sino de entender la investigación y la creación aquí como dos eh, pasos de un mismo camino. Justamente los recursos de las artes visuales, casos sonoras, los que justamente la investigación o la mirada antropológica que era nuestro grupo de estudiantes puedan combinarse. No voy a existir una sin la otra de alguna forma. Es justamente entender cómo la investigación y la creación en este caso van de la mano. Recibimos cerca de 200 contribuciones, ¿no? Entonces, pues fue todo un tema de cómo poder procesarlo. Y justamente ahí estuvo este sistema web que pensamos que fue lo que era más sensato para poder resolverlo. Para seguir avanzando y no demorarme de más. Y después, como digo, llegó la pandemia, rápidamente después, ¿no? Y estar afuera, todos reunidos, recordarán, cada uno encerrado en sus casas, entregado a sus propios. La imagen de la web de la pandemia, de la. O sea, ejercicio doble, que fue circunstancial. Fue un archivo que se iba haciendo al fragor de lo que estaba pasando. No estaba mirando hacia el pasado, sino justamente era la contingencia de que pudiese encontrar este registro material que pudiera dar cuenta de estos dos fenómenos que parecían totalmente contradictorios, ¿no? En la efectividad que involucraron uno al otro. Ahí se muestran estas dos y no hablar mucho más tampoco.
Entonces, por ejemplo, les mostrar simplemente un caso, ¿no? Vi por ejemplo los videos anteriores y después empezaron a llegar imágenes de este tipo. Un baño totalmente doméstico. O sea, desde afuera radicalizado, de tomar las calles, a estar encerrado justamente en este espacio lo más doméstico. Y ese texto me gusta mucho que manda una chica, que lo voy a leer, para que tengan una idea. Sí, ya han pasado 108 días de cuarentena. 4 desde que salí al supermercado. 67 de que no veo a mi papá. 110 desde que no voy a la universidad. 124 desde mi última visita a la peluquería. No ha sido fácil llevar la cuenta y registrar todo lo que he hecho y no he hecho en este encierro. Solo veo que mi pelo crece y crece. Es combinación del tiempo. Siempre asocio momentos o recuerdos con el largo de mi pelo. En la mayoría de estos días he rehusado buzos y poleras por más de una semana. En cuanto a mi pelo, lo llevo la mayoría del tiempo sujetado con algo para que no me moleste la visión. Mi mamá se sigue tiñendo y a decir verdad, ahora soy yo su florista. Este último tiempo me ha estado llamando la atención el largo de mi pelo y hoy finalmente decidí cortarme. Solo pensaba en esperar a que terminara la cuarentena, pero todo es incierto. Lo más probable es que en noviembre exista alguna posibilidad de hacerlo. Así que tuve una tijera, un peine y la máquina rasuradora de mi hermano y lo hice. A mi mamá no le gustó, pero no importa. Al menos me corté el pelo. Justamente son archivos que pasan del espacio público, como les digo, a esta intimidad que nos permiten ir, como medio solo eso, nos permiten ir construyendo este mapa al fragor del acontecimiento. Entonces, creo que justamente para complementar lo que nos propone Milena, está este archivo que recopila las huellas de un pasado, ¿no? Que ha sido reprimido, oculto, puesto bajo la alfombra, y este otro tipo de archivo que crea las huellas de su propio archivo. Es decir, crea la fotografía, crea el sonido, crea el texto, para dar cuenta de los tiempos que están sucediendo. Entonces, aparecieron dos conceptos principales de esto. Bueno, una idea que también quería comentar es la investigación y creación. Este proyecto de creación colectiva, como les digo, luego se transformó en un artículo. Es una forma de escritura académica que me interesa mucho a mí, que ya no es escribir hacia el futuro, es decir, en la teoría, es escribir sobre cosas hechas, sobre acontecimientos o experimentos, en este caso, artísticos, investigativos, ejecutados. Creo que se acerca un poco a la investigación más científica, en el sentido que uno hace un experimento y después escribe sobre los resultados. Bueno, y esto deviene luego en un texto. Y dos otros conceptos principales que aparecieron, para nombrarlos al pasar, son que las interacciones sociales, mediadas digitalmente, pueden ser entendidas al igual que toda cultura material, convirtiéndose en una parte constitutiva de lo que hacemos como humanos. Esto fue justamente un trabajo que fue en el mundo virtual donde ocurrió. Mira, desde la realidad, hemos visto en la realidad, en la materialidad, digitalizarlo y hacer este espacio de encuentro, que nosotros como equipo en ese momento nos convertimos como unos curadores, ¿no? Era organizar, sistematizar, jerarquizar, darle orden a esta infinidad de registros de emociones y elementos que aparecían. Entonces, la recolección de los materiales de campo, serían las huellas fotográficas, sonoras, tintas, etcétera, su combinatoria y su procesamiento pueden ser mediados digitalmente y dirigidos a la creación de un mundo virtual. Yo le diría hoy día un artefacto virtual, ¿no? Y lo que está acá de fondo, diría yo, que, para ser muy sucinto, es fabricar figuras especulativas a partir de los materiales partidos en el campo. Es decir, de este sinfín de materialidades que producimos recogidas colaborativamente, creamos una figura especulativa. Es decir, una especulativa al no que está especulando sobre la realidad, sino que es una forma de ver las cosas entre muchas otras posibles. Es una imagen disponible que intenta ser parte de lo que está pasando, de contribuir a ello, crear un archivo sin querer definir la realidad en sí misma, sino justamente, podemos decirle, bailarle a la realidad, como veremos, bueno, en algún otro contexto. Y justamente era la idea de que la investigación no solamente puede o debe de venir o de cantar en un texto, como la academia nos está haciendo hoy en día, sino que es justamente en espacios como el del doctorado de artes integradas, la investigación puede venir en escritura, pero al mismo tiempo puede devenir en materialidades. Y creo que esta apertura a nuevas materialidades es lo que nos ayuda a desarrollar una ciencia pública que esté en diálogo con diversas audiencias y permita que no solamente describamos, comprendamos el mundo que nos rodea, sino justamente a partir de la creación actuar e intervenir creativamente sobre él para hacer un aporte a lo que está pasando. Entonces, bueno, eso, que a poquito minutos, pero era complementar lo de Milena justamente con este otro tipo de archivos de la investigación y creación. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Milena. Voy a tomar la palabra yo en estos minutos finales, o en este tercer tiempo, en realidad.
Bueno, además de agradecerles, solo quisiera, tenía planteado algunas preguntas que las compartimos, incluso las debatimos, pero quisiera también abrir la palabra a los colegas. Entonces, para los colegas, a lo mejor que preparen ahí a vos alguna pregunta o alguna intervención. Yo solo quisiera que lo discutimos un poquito, o sea, se los compartimos en base a la discusión que habíamos hecho, planteado un poco con Guillermo, y que deviene de justamente lo que planteaba Guillermo, que discutimos bastante en el semestre, ya no sé qué semestre estamos, antepasado, los semestres donde la discusión sobre las artes integradas, ¿cierto? Aparecía, o la integración de los lenguajes aparecía como una discusión ya que nos tensionaba de manera permanente. Entonces, una pregunta que a mí me surge cuando conozco vuestras propuestas es preguntarnos cuándo metodológicamente aparece esa tensión de lenguaje, ¿no? Cuando esta mirada de diversidad de lenguaje es algo que irrumpe en nuestros procesos metodológicos o en nuestros procesos creativos, cuando se activan esos nuevos lenguajes. No sé, pues en voz de Felipe estaba pensando si es en el ensamble donde se activan finalmente esas posibilidades de lenguaje. Sumo ahí también la otra parte de nuestro titular, ¿no? Estas memorias y mediaciones. Y yéndonos al concepto de la mediación, las preguntas que yo le planteaba era si la mediación, y quizás principalmente en lo que planteó Milena, aparecía como un asunto basal, donde me imagino que va de la mano de la ética del montaje. A la cuestión quizás relacional de cómo se construye, y por eso quería como quizás entender mejor qué quería decir esto de la ética del montaje. José. Hola, bueno, buenas tardes. Para Milena, una pregunta así como muy general, ¿ah? Pero ¿en algún momento pensaron, tentaron o tal vez descartaron el Museo de la Memoria como posible destino y sobre todo además pensando en el soporte metodológico que ellos tienen para el tratamiento de esos materiales? Porque tú mencionaste al pasar el Archivo Nacional, entonces a mí me llamó la atención. Va, nos dijo Museo de la Memoria. Ya nos contarás qué pasó por eso. Y para Felipe, un comentario pregunta, es que si en la construcción de esta cartografía, ¿no? De la crisis, eh, se entiende, pero tal vez podría ser un segundo paso, ¿no? Se entiende que se haya excluido aquellos otros proyectos que también tentaron lo mismo, pero desde la vereda artística. ¿No? Que tú debes conocer de sobra, ¿no? Como Antes del Olvido, o La Ciudad como Texto, o el mismísimo Museo del Estallido, digamos, ¿no? Pensando en este comentario que hacías al último respecto de confrontar la cultura material, porque evidentemente los artistas confrontan estas culturas materiales de una manera muy distinta a cómo la hacen los antropólogos desde estas etnografías. Pero me imagino que estuvo en el rabo del ojo, como diríamos, ¿no? Estuvo ahí como cerca. Ah, entonces me gustaría también un comentario tuyo a partir de esa eventual vinculación o mirada y también tu opinión respecto de esos tres proyectos, por lo menos, digamos, ¿no? Porque sobre todo el último, ¿no? El Museo del Estallido, es muy evidente, ¿no? De que no solamente recoge cultura material, sino que una especie como también de deseo de archivo que, como hemos visto, digamos, ¿cierto?, en los últimos meses, fue bastante contrariado, digamos, ¿cierto?, por la institucionalidad que lleva estos temas de archivo. Ahí la dejo, ¿no? Esas dos cositas. Gracias. Gracias, José. Santiago, ¿tú quieres intervenir? Sí, me gustaría hacer una pregunta. No he podido hacer, así que ahora que pasé la pelota con la moderación, me voy a atrever. Bueno, muchas gracias a Milena y a Felipe. Súper interesantes las dos
exposiciones. Tengo una pregunta sobre la noción de escucha y me gustaría puntualizarla. Milena en algún momento habló del paisaje sonoro, entonces me interesa saber qué se pudo extraer de esa dimensión, que separarla, de pronto ponerla ahí con los bordes, es quizás un poco injusto, pero nos sirve para el análisis, porque entiendo que estos despliegues siempre son integrados, están entrecruzados, pero hay algo con estas prácticas sonoras y sobre todo con el asunto del sentido de la escucha que creo que podría ser bonito, podría ser interesante poner ahí sobre la mesa de qué se puede extraer de ello. Considerando, sobre todo me interesa decir que considerando no tanto su potencia estética, sino que epistemológica. O sea, qué se puede extraer desde este sentido en términos de la producción de conocimiento. Y eso creo que puede ser interesante. Pensé en la Hildegard Westerkamp y sus caminatas sonoras, todo lo que se ha desplegado en torno a ella. No sé si hubo en el proyecto algo con respecto a ella, si lo hay bien, si no, no importa, pero es un poco para mapear esa parte, a ver si puede surgir algo ahí. Y en relación a Felipe, como aparece en uno de los tantos registros heterogéneos justamente de ese punto, que también me recordó a los trabajos de Fluxus, porque también están estos como instructivos, ¿no? Que son haga, el hágalo usted, como el manual de juego. Me quedo pensando también qué pasó ahí, similar a Milena, qué se podría extraer de esa práctica sonora, insisto, pensando que está entrelazada toda una experiencia, pero para poder aquí analizarla, porque creo que también en términos epistemológicos hay algo, y desde la antropología sobre todo me interesa mucho saber cómo fue esa experiencia para ustedes, porque es un proyecto colectivo. Pienso, por ejemplo, en Feld, que habla de la epistemología, ¿es importante o no es importante esa noción, más allá de la conceptualización, como lo que significa? Y también qué pasa con los nuevos materialismos, en el sentido que entiendo que el proyecto Felipe en algún momento pone el foco en lo humano, que es importante, es un proyecto que tiene una pata en la antropología evidente, pero también qué pasa con lo no humano, justamente con esa clave de acceso que es la escucha, que permite pensar en en la percepción de materialidades diversas, ¿no? Intangibles. ¿Qué ocurre ahí con la escucha también? Un poco pensando en la Anna Singh, la Jane Bennett o la misma Donna Haraway, que están pensando en estos asuntos. Si fue importante como una clave o no la escucha para pensar de otro modo, quizá, para practicar de otro modo también esa relación con un abanico materialista diverso. Muchas gracias, Santiago. Devolvemos la palabra a Milena y Felipe. Para que no nos estresemos tanto, son las 7:06. Entonces dijimos que vamos a terminar a las 7:20. Nos vamos a pasar un poquito, pero les damos unos minutos de intervención con varios temas que abordamos ahí. Milena, ¿quieres partir? Ya. Estaba pensando cómo articularlo todo para que no sea tan disperso. Bueno, quería partir comentando algo que no mencioné, que es que yo vengo de la literatura y mi investigación doctoral, postdoctoral, ha girado en torno a la imagen poética en el documental. Y desde ese lugar, el modo de entender la imagen poética excede la palabra, ¿cierto? Y estoy pensando en imágenes en un sentido amplio, imágenes sonoras, imágenes literarias, imágenes ópticas, imágenes mentales, ¿cierto? Oníricas, en fin. Eh, Pensando un poco ahí en el coeficiente poético de la imagen en realidad. Y desde ahí eh, voy a partir por lo de Santiago, que me quedó fresco. Desde ahí partimos un poco, yo diría, la búsqueda al comienzo más intuitiva, como por trabajar con el paisaje. Y yo diría que fue una herramienta clave, así estaba pensando como para territorializar la escucha, así, activar memorias desde lo sensorial, desde los afectos, pensando que, como comentaba,
el cuerpo puesto en el lugar, en un lugar que es impresionante. La cordillera ha sido una cuestión realmente despampanante adentro de la cordillera. Los recuerdos que también las personas traían de sus infancias, habiendo vivido ahí en campamentos de trabajadores muy, muy aislados. Por lo tanto, nos pareció ahí que la escucha del territorio era una cuestión clave para poder disponerse a la conversación, disponerse a la memoria. Y por lo tanto ahí no, en ningún caso era solamente, la intención no era solamente ambientar el relato, sino más bien crear atmósferas que nos permitieran em, entrar en el mundo afectivo de estas personas que también al mismo tiempo estaban haciendo una elaboración ahí mismo, in situ, digamos. Se afectaban también por el frío, por el viento, por el lugar. Desde ahí yo diría que, claro, siguiendo un poco como a eso le sumaría la caminata, sin duda, como la caminata y la relación con la cordillera misma, que para nosotras igual fue bien, bien removedora, porque veníamos de otros paisajes, por lo tanto igual fue un momento bien particular el del camino. Y ahí, bueno, pensar la caminata, está dándole una vuelta a eso y los sonidos, ¿cierto? Como decías tú, como una práctica epistémica y no solamente como un desplazamiento físico. Em, Pensar el paisaje sonoro como una forma de conocimiento, a propósito de la memoria entendida como un relato, pero no como un relato hecho de palabras, sino un relato hecho de silencios, de fragmentos, de elipsis, de lagunas, de memorias traumáticas. Además aquí mucha sensorialidad, mucha relación con la complejidad de los afectos, ¿no? No hay un relato vital, organizado, hay mucha dificultad todavía allí, entonces me parece que ahí el arte resulta ser una estrategia generosa para con estas experiencias. eh, que no encuentran representación fácil en el lenguaje historiográfico, judicial, en fin, institucional, burocrático en general. Incluso yo diría que en aquellas memorias hegemónicas a propósito de los derechos humanos y las consignas, todas muy centralizadas, no cabían estas experiencias de otros, otros, otros territorios, no solamente en términos geográficos, sino también otras relaciones con la historia. Ellos se vinculaban con la lucha política desde otros lugares, desde una experiencia que era muy cotidiana, de haber tenido acceso por primera vez a vivir en un lugar donde había agua potable, o sea, cuestiones que tenían que ver con la vida. Con la vida radical, no con un proyecto, no solamente con un proyecto, país, político, no era por allí. Entonces, la relación, insisto, con el agua, con el viento, con la cordillera, era una cosa muy estrecha, para nosotras novedosa y para ellos me daba la impresión de algo muy, muy natural. Permitió eso también crear un vínculo. Em, por otra parte, a propósito de la ética del montaje, que quería comentar un poquito, que creo que también sirve para abordar las preguntas que planteaste tú, Fabi. Eh, en el camino yo diría que fue saliendo ahí una suerte de definición, entenderla como una práctica de edición y de composición. eh, que no instrumentalice el testimonio, y que no lo subordine a una lógica narrativa, por una parte espectacularizante o morbosa, porque es lo primero que ocurre, ¿no? Estamos hablando de historias que tienen una, voy a decirlo así, una curva dramática excelente, ¿no? O sea, no hay que ponerle nada, son historias brutales, por lo tanto, se prestan con mucha facilidad para ser presentadas espectacularmente o morbosamente, ¿no?
Pienso un poco ahí este relato compuesto, donde yo entrego en bandeja la interpretación de aquello que está ocurriendo, ¿no? Tratar de pensar eso, de pensar la mediación que constituye entonces, ¿cierto?, la conciencia que uno tiene de que está montando un relato como un espacio, como una distancia que nos permita relacionarnos con esa historia desde la reflexión y no solamente desde la emocionalidad. em, o, o- o desde un vínculo directo, sino más bien que toda esa fragilidad, esa fragmentariedad sirva para poder abrir un espacio un aire para poder reflexionar en torno a esto que está ocurriendo, hacer comparativas, no asimilar un tiempo también distinto. Creo que tiene que ver con eso, con montar desde la escucha, pensando también que son historias que no han tenido contextos de escuchas adecuados, ¿cierto? A la fecha, o han sido contextos de escuchas frágiles en el contexto actual, con los negacionismos y todo esto que está ocurriendo hoy día, estas corridas de cerco tan impresionantes. Me parece que construir un contexto de escucha social es fundamental y que ahí pensar el montaje de estos relatos desde la ética em, es clave. O sea, para mí eso fue revelador en algún minuto. Cómo, la pregunta en realidad, más que una respuesta, la pregunta por cómo representar, estimulando la reflexión antes que el morbo, el espectáculo, pero también la revictimización, ¿cierto? Como desde hasta dónde, ¿no? ¿Qué y hasta dónde contar? Em, y había notado una cosita a propósito de lo que tú decías, Fabi. Déjame revisar porque me lo anoté por aquí. El tema de desde qué minuto ingresa el lenguaje artístico, ¿no? Era un poco así, como en qué punto el lenguaje o estos otros modos de lenguaje intervienen en la creación, en la investigación. Eh, yo pensaba claro, evidentemente no desde lo decorativo o lo ilustrativo, sino que entraba desde el inicio, ¿no? La pregunta, la pregunta por estos otros modos de narrar o estos otros modos de encontrar relatos. em, como una cuestión, una disposición metodológica desde la escucha, eh, desde la escritura también yo diría que ahí todo el trabajo de ir tomando nota fue súper importante también. Nota, dibujitos, cositas que iban saliendo en el minuto, mapas que se iban armando en un territorio que no conocíamos, como todas esas cosas fueron importantes y que son exploraciones creativas, ¿no? Las voces, las interpretaciones, qué imágenes, qué dispositivos también eran más o menos cómodos. Todo, estoy pensando en el podcast sobre todo. Em, yo diría que ahí lo que es más importante, o lo que fue más importante, fue que estos nuevos lenguajes no siempre estaban planificados, ¿no? Sino que emergían como necesidades. Y ahí yo creo que ahí está la cosa ética nuevamente, como cuando el archivo no da abasto o cuando requiere de esta activación in situ, ¿no? El arte es muy generoso, el lenguaje artístico, la imagen poética es muy generosa para poder hacer hablar o poner a disposición, ¿cierto? Activar la comunicación, activar la sensibilidad. Em, yo creo que tiene que ver con eso, por lo menos, como el pensar y la pregunta por la activación del archivo y por la ética, por la necesidad de responder éticamente, de hacerse cargo de la historia, el contexto, el material con el que uno está trabajando. Por ahí, más o menos. Gracias, Milena. Quedó un poquito lo del Museo de la Memoria, lo recordé, Ah, pero cortito. El centralismo era algo que queríamos evitar a toda costa.
también las muestras del museo, las muestras temporales, son muestras muy centralizadas también, son 800 documentos, no queríamos dejarlos ahí en una bodega para siempre. Entonces la Universidad de Magallanes los va a recibir y están a la espera del archivo regional, que es una promesa del gobierno, habrá que ver qué va a pasar, pero era eso más que nada, fue intencional, fue un descarte. Y lo otro fueron asesorías, colaboraciones del Archivo Nacional que estuvieron súper bien, pero de momento no está la intención de ir a dejar el archivo físico allí. Gracias, Milena. Felipe. Gracias, Fabi. Bueno, voy a tratar de responder las preguntas un poco juntas, pero bueno, ahí las voy desglosando. Lo primero es que, claro, el proyecto de cartografía de la crisis tuvo un foco en lo afectivo, ¿no? Era la experiencia que se vivía en el momento. Y que convivió con otras obras, por supuesto, tuvieron diálogos en distintas situaciones. Pero a pesar de haber sido un trabajo que se enfocaba más en la experiencia efectiva, lo que me gustaría como comentar acá en el contexto del doctorado es que no hay investigación sin materialidad. No existe, yo nunca he visto, y creo que es imposible que exista, una investigación sin materiales. Todo proceso de investigación tiene que ver ese encuentro en buscar algo y ese un otro, humano más que humano, y en ese encuentro se deben producir herramientas de registro, fotográficas, sonoras, escritas, libros de nota, etcétera. La investigación se basa su operación sobre materiales. Es la creación de un material nuevo, material de registro. Y justamente ese es el material de registro el que traemos a casa, por decirlo así, imaginariamente, y el que clama por ser combinado, ensamblado, articulado. Solamente eso va a dar paso a un resultado de investigación, a un artefacto, a un objeto que venga o que va a ser puesto en el mundo nuevo como una nueva materialidad. Necesitamos tener justamente el trabajo sobre materiales. Puede ser bibliografía, si quieren, puede ser lo que sea. En este caso fueron materiales sonoros, visuales, etcétera. Entonces, eso yo pienso como en un contexto de doctorado, pensar que no hay investigación sin materialidad. Eso sería ingenuidad, sería no ver los materiales que estamos utilizando. Y la labor del investigador es producir esos materiales, recogerlos, agruparlos, sistematizarlos, hacerlos hablar, hacerlos dialogar entre ellos. Y en ese sentido creo que la investigación y las artes va muy bien. Pero cuando entendemos que la investigación se basa sobre materiales, eso se convierte valga la redundancia, en materias primas, que hay que operar, manipular, deformar, combinar, depende de la operación que queramos hacer justamente, para producir una imagen de las cosas que no existía antes, ¿no? No siempre mirar y que se traduzca hacia un texto o hacia un lugar sin ningún tipo de interferencia. Somos como agentes activos de esa transformación que lidia y lucha a veces con violencia, a veces con amor, a veces con todo junto, con las materialidades que se han recopilado. Perdón. Entonces, eso es lo primero que quería como comentar, ¿no? Hay una materialidad inherente a la investigación. En artes, en antropología, en sociología, creo que muchas veces se ha puesto poco la atención sobre eso. Una vez que ponemos la atención sobre esas materialidades que van surgiendo, entendemos que tiene que haber necesariamente un proceso de creación involucrado, de combinatoria, de curatoría, como queramos llamarlo. Entonces, darle ese espacio a lo material. Que lo material viene a ser la herramienta de registro, en alguna medida, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, cuando se hacía cartografía de las crisis, estuvimos claramente en diálogo con distintos proyectos, ¿no? Con Antes del Olvido, muchísimo, en la ciudad como texto, el museo, por supuesto, que estamos por ahí dando vueltas. Pero claro, justamente pasó esa crisis colectiva después. Yo, bueno, he trabajado con Alexis Díaz Palmar en un proyecto de palimpsesto que hicimos en el GAM, que fotografió los muros del estallido y después los proyectó adentro, hizo varias operaciones simbólicas, etcétera, que trabajamos mucho al respecto. Pero el día de la inauguración, el estallido, que fue como el palo de Pinilla, ¿no? Que casi resulta, ¿no? Estaba, me acuerdo de Alexis como frustrado. ¿Y qué explicación doy ahora? ¿De qué me sirve todo esto? Todo esto que juntamos, que hicimos, que intentaba ser parte de un museo imaginario de la Revolución Chilena, quedaron todos descartados, ¿no? Parecían que habían perdido el peso. Y justamente en esa conversación con Alexis, bueno, y también con Antes de los Vídeos, con Cristóbal C. hablamos de lo mismo, de cómo este archivo no tenía por qué ser protagonista de una historia que tiene una linealidad clarísima, perfecta, llegamos a la revolución, resulta, y ahora sí viene el nuevo Chile, sino ser parte de un vaivén de circunstancias que van acumulando capas, experiencias, como yo me acuerdo que apareció la revolución de la chaucha en esa época, una revolución por el alza del transporte público en los años 60, 57, si no me equivoco, y no tenía noticia, personalmente, ¿no? Y así se van sumando una con otra y una con otra, y justamente entender este tipo de como se puede decirle, resultados materiales de alguna forma, ¿no? Estas figuras especulativas materializadas en imágenes, en digital, etcétera, que se van sumando a esta geología o ecología de la representación. Y ahí empezamos a lograr dar un lugar a todo esto.
Entonces necesitamos la linealidad del triunfo. Era la sistematicidad justamente de esta especie de ola que va y viene, ¿no? Y que está todavía por definirse. Em, Eso por una parte, y para hablar de lo que decía Santiago de la escucha, bueno, yo vengo de la sociología, la antropología, y justamente la escucha es el elemento central, ¿no? Es cómo podemos escuchar. Y me acuerdo que empecé a trabajar en cine y empecé a ocupar estos audífonos, ¿no? Con una caña, ¿no? Un buen micrófono, de repente escuchaba un universo que no te habías dado cuenta nunca que estaba, ¿no? Entonces es como detenernos en la escucha. Eso, bueno, se habla mucho con los estudiantes y todo, cómo quedarse quieto y escuchar, dejar de hablar, dejar esta ansiedad de proyectar el mundo o de que hace una obra de arte que nazca tu emoción, de lo que yo veo en el mundo, ese arte como romántico, que hoy día, por suerte, ha quedado un poco atrás, sino justamente cómo se basa en la escucha, un arte más tipo relacional, que es el encuentro con un otro, en la palabra, el silencio, en dejar espacio, que en ese, como si, ese vacío imaginario, o vacío temporal, es donde se deja la posibilidad de que crezcan cosas entre medio. Y este proyecto de cartografía de la crisis que lo comentaba, y creo que el de Minera también, y así muchos otros, se basan en esa noción de escucha, creo que es fundamental, ¿no? Es como retroceder un paso, dejar el vacío y ahora que aparezca el sonido, ¿no? Estamos llenando de todo lo que nosotros pensamos, lo que opinamos, lo que queremos hacer, lo que queremos representar de nosotros mismos, nuestro ego, qué sé yo, ahí la escucha desaparece. Y creo que el mundo de la antropología y la antropología con las artes es el punto de partida. O sea, si no hay escucha, no sigamos avanzando, no hagamos otra cosa. Eso te digo, bueno, yo soy más breve que la Mile, pero espero que también les complemente en alguna cosa, ¿no? Entonces, yo me quedé con esa idea, ¿no? Que no hay investigación sin materialidad. Ya sea que tenga el foco sobre objetos materiales o el foco sobre afectos, el proceso investigativo es necesariamente un proceso que lidia y trabaja, manipula materialidades. Y que justamente es donde la investigación y las artes empiezan a hacerse, no indistinguibles, pero grandes compañeras, al menos. Eso les diría en esta tarde, Gloria Inés. Muchas gracias, Felipe. Sí, a mí se me quedaron un montón de cosas aquí, pero en honor al tiempo y para seguir nuestro guión, Santiago, voy a devolver la palabra. Agradecerle mucho a Milena y a Felipe. Quizás sería bueno devolver a los colegas también como los archivos que compartieron, así que nos comprometemos a eso vía Santiago. Bueno, muchas gracias Fabiola y Guillermo por este acercamiento a otro modo de configurar este encuentro de ustedes. Eh, lo hemos comentado acá, los encuentros estaban pensados en la colaboración con estudiantes para hacer para y por y desde, ya que el Guille estuvo hablando de y con y contra estudiantes, ¿no? Ya que habló de las preposiciones al principio. Entonces, esta apertura a Milena y a Felipe creo que es muy rica, porque hay una curaduría, por decirlo de alguna manera, ya que hablamos también de eso en algún momento con José y Gisela. Hay una invitación que tiene que ver con una experiencia previa, hay una discusión que se articula antes del encuentro, que eso es súper bonito. Estuvieron conversando en torno a preguntas, además de las preguntas que surgen hoy. Entonces, este encuentro se vuelve muy heterogéneo. Y creo que también es una especie de entrenamiento o de práctica súper interesante que estén también desde el cuerpo de estudiante lanzando tentáculos hacia afuera del programa y hacia adentro también. Entonces, no me queda más, como siempre, que agradecerles infinitamente sus presencias, Milena, Felipe. eh, la verdad que son también investigaciones que tienen mucho, o sea, podemos quedarnos aquí conversando mucho más tiempo. Y la idea es que esto aparezca como un puntito en algún arco o en un montón de arcos para que cada quien pueda vincularse si es que lo desea. Yo me ofrezco siempre ser de canal, en algún momento estos videos van a ser difundidos de la manera que es adecuada, estamos trabajando en eso. Y con esto estamos cerrando, además, que para mí es bien significativo que haya existido este encuentro el día de hoy abierto de esta manera. Entonces, también aprovecho de agradecerle a Mara y a Rodolfo que están por ahí, que fueron quienes colaboraron en el encuentro de estudiantes anterior, a José y a Gisela que no está, que colaboraron también. Patricio Landaeta por ahí anda su nombre, también nos colaboró junto con Magdalena Dardel que no está. Vamos a ver cuál es el futuro de estos encuentros intempestivos. Estamos intentando aquí dejar un impulso puesto ahí, en un programa que
todavía joven y que hay un campo fértil. Nada más así puedo decir por hoy. Muchas gracias. Enviaré prontamente este registro. Que les vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias. Chao, Un chao. gusto, Santiago. Chao, chao.